Habíamos visto la semana pasada, y si podemos ir a la lección 5 para hacer un paneo rápido. Amén. Un paneo rápido vamos a hacer. Habíamos hablado acerca de la verdad versus la realidad, ¿cierto? Y uno de los objetivos principales era el poder diferenciar, porque de acuerdo al RAE, al diccionario de la Real Academia Española, verdad y realidad son sinónimos. Pero si lo miramos desde una perspectiva bíblica, ¿son sinónimos? No son sinónimos, ¿verdad? ¿Qué es la verdad y qué es la realidad? Rápidamente, ¿quién puede ayudarnos con ello? ¿Qué es lo que se acuerda? La realidad. ¿Ya? Mientras que la verdad es lo que Dios ha establecido y es lo que realmente mueve al mundo, inalterable, sin cambio, sin mutación, un mundo a partir de Dios. Claro, la verdad busca mostrarnos el mundo a partir de Dios y la realidad lo anula, ¿no? Lo omite, busca siempre el enfoque está en el hombre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué escribió San Agustín? ¿Qué fue lo que él encontró? ¿Qué es lo que vio? ¿Alguno de ustedes indagó un poquito más acerca de San Agustín de Hipona? ¿Alguno de ustedes se les movió el deseo de saber un poquito más de él, de repente su testimonio? ¿Sí? A ver, Carlos. Bueno, San Agustín escribió este libro de la ciudad de Dios. También fue el primero que escribió una autobiografía en la historia. Y bueno, en sus escritos está justo la historia de su conversión, ¿no? Él antes de ser cristiano, él era una persona que vivía una vida muy licenciosa, ¿no? Bueno, exteriormente se notaba, ¿no? el pecado, ¿no? que practicaba. Pero él llega a conocer a Cristo, ¿no? Y su vida es transformada, llega a ser sacerdote, llega a ser obispo, ¿no? de Hipona, y es uno de los teólogos más importantes en la Edad Antigua, y también durante toda la Edad Media sus escritos influenciaron gran parte de la teología, e inclusive a los reformadores, ¿no? A Calvino, a Lutero, tomaron bastante de los escritos de San Agustín. Excelente. Gracias. Amén. Entonces, si bien es cierto, San Agustín escribe La ciudad de Dios, si bien es cierto, su libro le toma como 16 años, porque es prácticamente su vida, su experiencia, ¿qué es lo que podemos recoger? ¿Qué es lo que él plantea? ¿Alguien se acuerda? Lo vimos aquí en clase. Dos reinos que están coexistiendo en un mismo mundo. O sea, en otras palabras, él identifica la ciudad de Dios en medio, claro, del sistema donde estamos. Y qué interesante, cuando se habla del amor propio y del amor de Dios, ¿qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que vimos en el amor propio y el amor de Dios? ¿Alguien se acuerda? Hermana Mercedes. Decía a Dios, no lo acepto. Ajá. ¿Y quién fue el primero en hacer eso? Adán. El amor propio al punto de menospreciar a Dios. ¿Y el amor de Dios? Es el menosprecio a sí mismo al punto de entregarse por el hombre, ¿no? En este caso por nosotros. Entonces es verdad que la verdad y la realidad son dos reinos paralelos que coexisten, ¿es verdad? Pero ¿cómo es que nosotros podemos saber, cómo podemos identificar, cuál es la única forma de identificar estos dos reinos que coexisten en uno solo? Renaciendo a la palabra. Renaciendo. ¿Y cómo renacemos? Por la palabra. Por el oír y el oír. Solo la palabra es lo único que puede provocar
que el hombre pueda discernir. Recuerden que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos que hay en el corazón del hombre. Entonces, solo la palabra nos permite discernir. Solo la palabra. Por eso es que la continuidad de la palabra es lo que va a hacer que nosotros podamos ser transformados. Entonces, solo por el oír y el oír de su palabra vamos a poder conocer la verdad. Sin la palabra no vamos a conocer la verdad, solamente vamos a tener una realidad, que es lo que el mundo nos ofrece, nos brinda. Y luego hablamos del primer hombre y el segundo hombre, ¿verdad? El primer hombre ya sabemos, Adán, y el segundo, Cristo. Hoy vamos a entrar a un tema que esto se pone mejor cada vez. Amén, porque vamos a ir comprendiendo un poco más. Así que, Señor, permite que tu palabra pueda ayudarnos a verte y a vernos y a hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Antes de Adán, esa es la lección de hoy día, antes de Adán. Y el objetivo principal que tenemos hoy es comprender la historia bíblica antes de la creación del hombre. Todos han recibido el WhatsApp, ¿verdad? Bueno, los que tienen WhatsApp y las hermanas que no tienen pueden acercarse a Orlando y solicitarle que se los puedan imprimir. Ahora, los ángeles, hermanos, fueron creados antes del hombre. Ellos presenciaron la creación. Vamos a ver también cómo la condición de Satanás antes de crear Dios al hombre, cuál era su condición. Vamos a ver a Adán, que era el príncipe de este mundo. Vamos a ver también a Satanás, cómo fue reducido a ceniza y puesto a los lados del abismo. Luego vamos a ver el Seol, y los lados del abismo no son un lugar nuevo para Satanás ni para sus demonios. Y el abismo que está en las profundidades era como una cárcel, y vamos a ver bíblicamente todo ello. Amén. Entonces vamos a empezar Para empezar, tenemos que marcar el primer punto que es importante. Solo Dios ha existido desde siempre, y solo Él es eterno, es sin principio ni fin. Como ya hemos visto, cuando la Biblia empieza la historia, no empieza la historia de Dios, sino empieza la historia para el hombre. Dios es eterno, Dios se pasea, ya lo hemos visto, desde la eternidad hasta la eternidad. El tiempo no sujeta a Dios, el tiempo existe por causa nuestra, amén, del hombre. El Salmo 92, y vamos a ir ahí rápidamente, en el Salmo 92 dice que antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Solo Dios, hermanos, es digno de adoración. ¿Por qué? Porque Él es creador de todo, y fuera de Él no hay Dios. ¿Por qué es importante establecer esto? Porque en el pueblo judío ellos habían formado ciertos íconos acerca de ciertos hombres. Habían formado ciertos íconos en cuanto a Moisés, en cuanto a Elías. Los habían idealizado y tenían un respeto y una reverencia muy grande hacia los ángeles. Tal es el caso que va a haber un momento cuando Jesús se transfigura. La Biblia nos menciona 2 veces donde Él se transfigura, pero en una de ellas estaba Pedro. No sé si se acuerdan de ese texto donde el Señor se transfigura, y la Biblia dice que suben a la presencia de Él, porque estaban ellos en el seno de Abraham. Suben por un lado Elías y por el otro lado Moisés, y el Señor en medio. Y a Pedro se le ocurre la gran idea, ¿no? Señor, vamos a poner 3 grutas acá, 3 enramadas, le dice, ¿no? Una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. ¿Qué está haciendo Pedro? ¿Los está poniendo al mismo? Pero ¿qué es lo que ocurre? La Biblia dice que una nube los cubre y desaparece Moisés y desaparece Elías, y la voz de Dios dice: este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Qué significa eso? Que Dios está mostrándole, Él está rompiendo, el Señor mismo está rompiendo en los discípulos, está rompiendo ese esquema que ellos tenían. Entonces,
Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios es digno de adoración, solo Dios es digno de alabanza, Él no más, nadie más, amén, nadie más, solo Él. ¿Y por qué es importante esto? Porque vamos a entrar a entender que antes de que el hombre fuese creado, ya existían los ángeles. La Biblia no nos dice exactamente cuándo creó Dios a los ángeles, pero es muy probable que ellos hayan existido antes de que Él creara el universo. Es muy probable, muchos teólogos están en ello. Pero la Biblia nos dice claramente, en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creados, dice, todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ellos, los ángeles, son una creación, pero lo cierto es que los ángeles estuvieron antes que nosotros. Ellos fueron creados primero, pero ellos fueron creados con un plan y con un propósito. La Biblia nos enseña claramente que ellos fueron creados para ejecutar su palabra y para obedecer la voz de su precepto. O sea, Dios creó a los ángeles para ejecutar su palabra y para obedecer la voz de su precepto. O sea, los ángeles ejecutan la palabra de Dios, no mi palabra, no mis deseos. Y los ángeles obedecen el precepto o la voz del precepto de Dios. Vamos al Salmo 103, verso 20. Bendecid al Señor o bendecid a Jehová, vosotros, sus ángeles, dice, poderosos en fortaleza, que ejecutáis, ¿qué dice? Que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Ustedes se imaginan cuando una persona tiene un guardaespaldas. Imagínate que tu padre te pone un guardaespaldas a ti para cuidarte. El guardaespaldas, ¿de quién recibe las instrucciones? Del padre. Va a proteger al hijo, al hijo de su padre. Pero el hijo de repente quiere mandarlo al guardaespaldas. ¿A quién va a obedecer el guardaespaldas? Al padre. A él no lo contrató el hijo, a él lo contrató el padre. Los ángeles están para obedecer la palabra y el precepto de Dios. Entonces, esas locuras que nosotros comenzamos a escuchar probablemente, y sé que ustedes no lo han escuchado probablemente, pero igual lo voy a mencionar, que yo mando a los ángeles que me traigan mi bendición, tráiganme lo que es mío, tráiganlo acá. ¿Han escuchado eso o no? Ya, esa es una locura. ¿Por qué? Porque son gente que no tiene entendimiento de la palabra. Ellos están para obedecer su palabra y obedecer su precepto. Ellos están al mando de Dios, no están al mando del hombre. Pero sin embargo, vamos a ver en Apocalipsis 5:11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones. ¿Cuántos ángeles hay? Millones de millones. Hay un montón. Amén. Para todos hay, amén. Ahora vamos ahí. La Biblia, hermanos, no menciona exactamente, y esto es importante entenderlo, la Biblia no menciona exactamente en qué día ellos fueron creados, pero se presume que fue antes de la recreación. Ahora vamos a ver por qué. Vamos, Éxodo 20:11. En Éxodo 20:11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿En cuántos días los hizo? Y el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el 7º día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué nos dice este verso? Que Dios hizo el mundo en 6 días. Pero que Dios haya hecho el mundo en 6 días implica que en algún momento ellos tuvieron que haber sido
creados en algún momento de esos 6 días. Sin embargo, en realidad no importa cuándo fueron creados, lo importante es que ellos existen y a pesar de que no los vemos, ellos están trabajando a nuestro favor. Así que eso es una bendición. Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores, dice, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esa es su función. Amén. Dice, ¿qué es un ministrador? Es un servidor. ¿No son todos espíritus servidores, es decir, ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Por qué dice esto la palabra? Porque ellos son una señal del amor y del cuidado de Dios para nosotros en Cristo. Y tener esta seguridad y esta verdad debería darnos certeza, ¿no? Debería darnos seguridad a nosotros. El Salmo 34:7, ¿qué dice? Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Por qué acampa el ángel de Jehová alrededor de los que le temen? Porque el Padre lo ha mandado. Amén. Porque el Padre es el que ha determinado eso. No es el hombre, es Dios el Padre. Y dice que está acampando alrededor de los que le temen, es decir, de los que entienden su condición, de los que tienen reverencia, los que han entendido, es decir, de los nacidos de nuevo. Esto es para nacidos de nuevo y los defiende. El Salmo 91:11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios por eso. Daniel 6:22. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones. ¿Quién está hablando? Daniel. Para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Pero ¿qué dice? Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Los ángeles están al servicio del hombre, pero comandados y liderados por Dios, no por cualquier loco, ¿verdad? Que dice, ángeles, tráigame esto, o tráigame aquello, ¿no? O yo les demando a los ángeles que hagan esto o aquello. Como hay personas que hacen eso, porque no tienen un entendimiento claro. Mateo 1:20, ¿qué dice? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, vemos la manifestación y el cuidado de los ángeles alrededor de los hijos, ¿verdad? Y con un propósito claro. Y acá vemos que están al servicio de los santos, al servicio de los hijos de Dios. Vamos a Lucas capítulo 16, verso 22. Aconteció que murió el mendigo. ¿Cuántos se acuerdan de Lázaro y el rico? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Porque aún el paraíso no estaba abierto. El paraíso lo abre el Señor Jesús. Y murió también el rico y dice, y fue sepultado. Pero sin embargo, los hijos de Dios son llevados por los ángeles. En este caso, fue llevado al seno de Abraham porque aún el paraíso no estaba abierto. Hoy ya el paraíso está abierto porque Jesús subió con todos los que estaban esperando abajo. Hechos 5:19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Todos se acuerdan de esa historia, ¿verdad? De Pedro que está encarcelado, pero un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo. Ya si usted quiere sigue leyendo en su casa. Hechos 5:19. Hechos 10:3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, es decir, las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio.
Entonces vemos acá cómo los ángeles tienen una intervención y están sirviendo a los hijos de Dios. Hechos 12:7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Ahora, vemos la intervención de ángeles, pero vemos también que en determinado momento los judíos le tenían un aprecio y una reverencia especial a los ángeles. Pero ellos están al servicio y al cuidado de nosotros, porque ellos han sido, ellos obedecen solamente la voz de la voluntad de Dios y obedecen el precepto de Dios. Por eso no debemos alabar a los ángeles o sobrepreocuparnos por ellos. ¿Por qué? Porque solo Dios es digno de nuestra alabanza y de nuestra confianza. Amén. Pero los ángeles son una señal de amor y de cuidado de Dios para nosotros. Amén. ¿Cuántos saben que tienen ángeles alrededor? Amén. Hasta que partamos de esta tierra, tenemos el ángel de Jehová que acampa alrededor nuestro. Ahora no llegas, ángel de la guarda, ¿no? ¿Se acuerdan hay una oración? Hay una oración. Yo ni me acuerdo, no me desampares ni de noche ni... ¿A quién le están orando? Al ángel. ¿Al ángel debemos orarle? No. Eso no significa que nosotros no estamos agradecidos con lo que ellos están haciendo, pero en realidad la obra es del Señor. Amén. Entonces, la Biblia nos muestra también, y ¿por qué mencionabas esto acerca de los ángeles? Porque primero hay que marcar que Dios es el único digno de alabanza. ¿De acuerdo? Pero la Biblia nos muestra también en el libro de Job que ellos presenciaron la creación. No sabemos en qué momento o en qué día ellos fueron creados. La Biblia no lo dice. Pero lo que sí podemos saber es que ellos presenciaron la creación. Vamos a Job 38, verso del 4 al 7. Cuando Dios le está hablando a Job, le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. En el original es: házmelo saber si tienes entendimiento. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Es decir, la plomada, ¿no? Cuando es el cordel se refiere a la plomada que usan los albañiles. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y en el verso 7, Job 38, 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Está hablando de los ángeles. Ellos presenciaron. Lo que la Biblia acá nos muestra es que ellos no sabemos en qué día fueron creados. Y lo cierto es que si no lo menciona es porque realmente no importa mucho. Pero lo que sí debemos entender es que ellos presenciaron la creación. Ahora, ¿por qué es que he querido entrar a ese punto? Para poder entender cuál era la condición de Satanás antes de que Dios cree al hombre. Satanás, que ya tenía una realidad y tenía una condición antes que el hombre fuera creado. Lo que vamos a ver hoy en esta parte es la historia antes de Adán, que de hecho que está dentro de los 6 días de la creación de Dios, pero no sabemos cuántos años pasaron alrededor de ello. Es decir, vamos a ver cuál fue el origen y la función de este ser que hoy conocemos como diablo, Satanás, serpiente antigua. Primero vamos a ver la historia de este ser. Y vamos a ir a Ezequiel 28, vamos a ir del 12 al 15. Hijo de hombre, le dice, levanta lamentaciones o levanta endechas, es lo que dice en esta versión, ¿verdad? Sobre el rey de Tiro. Acá se aplica la ley de la doble referencia, ¿no? En la hermenéutica hay una ley que Dios le está hablando, está haciendo un paralelo, le está hablando al rey, en realidad estaba hablándole al príncipe de Tiro, pero le llama rey de Tiro. Es decir, está hablándole al que está encima
del príncipe de Tiro. En este caso el rey de Tiro, y se está refiriendo a una deidad. Dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Sabemos que el principio de la sabiduría es Él, lo cual implica de que este ser era temeroso de Dios. En Edén, ahí todavía el hombre no había sido creado, sin embargo ya estaba en Edén, en el huerto de Dios. Le dice: estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onís, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, el Señor le dice, ¿no? Yo te puse en el monte de Dios. Allí estuviste en el pasado. Allí estuviste, le dice. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces podemos ver aquí que cuando Dios crea este ser, lo crea majestuoso, lleno de sabiduría, lo cual implica que era temeroso de Dios. Y también nos dice que estuvo en Edén, en el huerto de Dios. Pero nosotros conocemos el Edén de Adán, pero acá Dios nos está hablando de otro Edén, que es el mismo Edén en otra época. Acá Adán todavía no ha sido creado, pero vamos a seguir leyendo para ver qué fue lo que ocurrió con este ser. Ezequiel 28 del 16 al 18. A causa de la multitud, dice, de tus contrataciones, es decir, de los pactos que él hizo, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte santo de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció, dice, tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Qué significa eso? Que dejó de mirar a Dios y comenzó a verse a sí mismo. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Verso 18, con la multitud de las maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, es decir, acuerdos, pactos que hizo, profanaste tu santuario. Es decir, Dios no habita en templos hechos por hombres, ni tampoco, o sea, Él habita en el corazón. En este caso, nosotros entendemos el corazón no como la parte física, ¿verdad?, sino como el lugar donde Dios habita en nosotros. En este caso de los ángeles no sabría cómo es, pero acá dice que Él profanó su santuario, porque nosotros somos templos vivos. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ahora, este ser, desde su rebelión, fue echado del reino de Dios, fue arrojado y echado del cielo. Pero en medio de su rebelión, él subvirtió, es decir, él generó una rebelión de la tercera parte de los ángeles en el cielo, y la Biblia dice que él fue arrojado con ellos del cielo de Dios, o sea, fue echado fuera. Este ser, a quien la gente lo pinta con cachos y cola, pero la Biblia dice que es un ángel que se viste como ángel de luz, o sea, de los cachos y las colas no sé si tendrá mucho, más bien pareciera un Ken, ¿no? Entonces, Apocalipsis 12:4, ¿qué nos dice? Y su cola, dice, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Vemos acá la persecución que existe sobre el Salvador, sobre Cristo, pero dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. En Apocalipsis 12:9 lo vemos un poquito mejor. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Como vemos, Dios arrojó a Satanás del cielo.
En Isaías 14, 12 al 14, vamos a ir paso a paso, poco a poco. Dios le dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, acá están los cinco deseos de Satanás, ¿no? Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, número 1. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, número 2. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, número 3. Sobre las alturas de las nubes subiré, número 4. Y seré semejante al Altísimo. Pero vamos a ver en qué condición quedó. Ezequiel 28, 18 nos dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en, ¿cómo dice? Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Qué significa ponerlo en ceniza? Significa que lo redujo a nada. Esto no es literal, es figurativo. Pero esta era la realidad de Satanás antes que Adán fuese creado. Ahora, ¿quién era Adán? Adán era el príncipe de este mundo, porque el hijo de un rey, ¿qué es? El príncipe. Pero en el Nuevo Testamento a Satanás se le llama príncipe de este mundo, y también se le llama el Dios con D chica de este siglo. Dios no le dio este título porque Dios lo puso en ceniza, pero algo tuvo que pasar con él para obtener ese título. Sin embargo, nuestro Señor Jesús lo llamó con este título, lo llamó príncipe, príncipe de este mundo. ¿Qué dice Juan 12:31? Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 16:11 dice: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero lo que Dios hizo fue reducirlo a ceniza, es decir, reducirlo a nada, pero también nos dice que lo colocó a los lados del abismo. Isaías 14:15: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 14:15. Están conmigo, ¿verdad? Me están siguiendo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, ¿dónde puso Dios a Satanás antes de crear a Adán? Lo puso a los lados del abismo. Este era el lugar de Satanás. Y todo esto ocurrió antes de Adán. Pero en Ezequiel 28:18, que ya lo vimos, que lo acabamos de leer hace un rato, dice que lo puso en ceniza. Entonces, Satanás había sido arrojado, derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. El Seol, hermanos, es un lugar profundo debajo de la tierra. Hay 3 palabras que describen la palabra Seol. Seol es en el Antiguo Testamento, Hades es en el Nuevo Testamento, pero hay 3 palabras y hay que tener cuidado al leerlas, porque los testigos de Jehová, ellos dicen que Seol es sepulcro, por eso es que ellos dicen que el infierno no existe. Ellos dicen que el lugar de tormento no existe. O sea que la historia que contó Jesús para ellos es una parábola. La historia del rico y el Lázaro. Porque ellos, o sea, y este hombre que está en tormentos, que está en la parte profunda de la tierra, pero que se está consumiendo, que se está quemando, que aún ese no es el infierno, es un lugar de tormento. Recuerden que ese lugar de tormento no fue creado para el hombre, pero en el momento que Adán pecó, hubo un intercambio. Y cada hombre que muere va a ese lugar, pero ese era el lugar donde ellos habitaban. Vamos a verlo. Pero para traer claridad sobre la palabra Seol, que significa que tiene 3 palabras y hay que buscar con detenimiento. La idea, hermanos, de poder compartir esto es que no se queden con lo que ustedes están recibiendo de nosotros, sino que ustedes puedan seguir investigando. Amén. Porque si no, vamos a ser unos parlantes. Y si yo me equivoco, porque nos podemos equivocar, ¿o no es así? Pero usted tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Amén. Lo cual nos indica de que usted tiene la plena capacidad para discernir
y también para buscar de Dios, para buscar la verdad. Ahora, lo que yo no quiero es que se confunda Seol con sepulcro, porque los testigos de Jehová ellos dicen que es la tumba. Pero el Seol se encuentra en la profundidad de la tierra. Hades en el Nuevo Testamento, Seol en el Antiguo Testamento, es decir, en el corazón de la tierra. Ahora, un ejemplo claro para poder ver esto, lo vemos en la historia de José. Cuando a Jacob le dieron la noticia de que su hijo había sido devorado por una bestia, Jacob hizo lamentación. Él se apesadumbró, hizo lamentación y él dijo: descenderé enlutado al Seol. Él no se estaba refiriendo a la tumba, él se estaba refiriendo al mismo lugar donde estuvo Jonás. Jonás también estuvo en el Seol. Jonás, cuando la Biblia nos habla acerca de Jonás, Jonás fue tragado por el pez, pero su alma descendió hasta el Seol. Eso implica que Jonás tuvo que haber muerto. La Biblia no nos dice, por si acaso, que él murió. Tampoco nos dice que Pablo murió. Pero Pablo dice: conozco un hombre que subió al tercer cielo, en el cual le fueron dadas palabras inefables, ¿no? Que el hombre no podría explicar. Pero él no pudo haber ido en cuerpo físico. Por eso es que él dice: conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, y comienza a narrar su historia. Entonces en Génesis 37, verso 35, Jacob dice, ¿no? Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo después de la gran noticia que le habían dado. ¿Qué cosa? Lo habían engañado, le dijeron que su hijo estaba muerto y que había sido devorado. Mas él no quiso, dice, recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Ahora, el Seol y los lados del abismo son un lugar donde los demonios y Satanás ya lo conocen. Ellos estuvieron ahí. Podemos ver esto con claridad cuando Jesús sale al encuentro con el endemoniado de Gadara. ¿Cuántos se acuerdan del Gadareno? En Lucas 8, 27 y 28 y luego el 31, dice que al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Dice: y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué es que le dice esto? Y ahí está la respuesta: te ruego que no. ¿Por qué estos demonios? Ellos saben que ese es su lugar, que ellos van a volver a ese lugar de tormento. Y en el día del juicio final, ellos van a ser lanzados al lago de fuego. Pero ellos ya conocían ese lugar. Y en el verso 31 dice que le rogaban que no los mandara al abismo. Pero antes de eso le dice: has venido a atormentarnos antes de tiempo. Te ruego que no me atormentes. Has venido, dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver ahí? Que ellos conocen ese lugar perfectamente y saben que ese lugar, pero ese lugar actualmente no está habitado por demonios. Ese lugar está habitado actualmente por gente que lamentablemente, los que mueren sin Dios van a ese lugar de tormento. Jesús lo enseñó. En la historia de Lázaro y el rico, nosotros podemos ver que en el caso del rico descendió a ese lugar de tormento. Pero ese no era el lugar para el hombre. Ese era el lugar para Satanás y sus demonios. El abismo es un lugar no deseado por los demonios. Ellos no quieren estar en ese lugar porque ellos ya han estado allí. Ese fue el lugar que Dios le había dado a Satanás. Pero sin embargo, por eso es que en Isaías 14:15 dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El abismo, ¿cómo sabemos que es una cárcel? ¿Cómo sabemos que es un lugar de tormento? Porque la Biblia lo explica. En Apocalipsis 20, verso del 1 al 3 dice: y vi un ángel que descendía del cielo
con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano. Apocalipsis 20, estoy leyendo el verso 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave, dice, del abismo. No menciona el nombre del ángel, porque no es necesario. Ellos atienden la voz del precepto. Si Dios le dice a un ángel que ate a Satanás, no importa si Satanás parezca un monstruo, o sea, el ángel lo va a ejecutar, va a hacer lo que Dios le dice. Vi a un ángel que descendía del cielo, y esto es lo que va a ocurrir en el futuro, con la llave del abismo y una gran cadena, dice, en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Y qué dice? Y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo. ¿Y qué dice? Y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Después de los 1000 años, él va a ser suelto otra vez para engañar otra vez, para seguir engañando. Porque va a haber gente, en el gobierno de los 1000 años van a haber personas que van a nacer durante el periodo durante el periodo del milenio. Y cuando estas personas nazcan en este periodo, muchos de ellos no van a conocer la corrupción que había antes, sino que van a nacer en una sociedad justa, van a estar prácticamente en el paraíso, porque Jesús va a estar gobernando con justicia. Entonces, ellos van a necesitar de todas maneras ser probados. Entonces, vemos que esa era la posición de Satanás cuando Dios creó a Adán. Y es interesante porque cuando nosotros vemos Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra que menciona en Génesis 1:1, solamente voy a mencionar en el original, habla de tierra seca, tierra polvo seco. Es decir, Bereshit bara Elohim ad are, que significa que ese arre o are que habla de la tierra, se está refiriendo a una tierra seca. Pero en Génesis 1:2 la Biblia nos dice, y la tierra se volvió, no dice se volvió, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Pero cuando se menciona, vamos al texto. ¿Lo tienes? Génesis 1:2. Y estaba la tierra desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En esta tierra, cuando tú miras ese texto de tierra, no habla de una tierra seca, sino habla de una tierra barrosa, combinada con agua, que está mezclada con agua. Por eso es que cuando más adelante vamos a ver que Dios separa las aguas de las aguas, es porque la tierra estaba mojada y estaba cubierta, había habido un cataclismo, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Amén. Y allí nos vamos a quedar hoy día. ¿Alguna pregunta sobre el tema que hemos desarrollado hoy día? Y wow, 8:46, me gusta. No se preocupen que vamos a seguir desarrollando. Amén. Ojo que todo de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Pero eso implica de que ustedes también investiguen, lean. Amén. La idea es generar pensamiento, no quedarnos necesariamente con lo que estamos recibiendo, sino seguir ahondando. La idea de las enseñanzas es crear una cultura de estudiar la palabra. Amén. Antonio. Pastor, esto de la tierra seca, que fue primero creado,
y luego viene que está cubierto todo de agua. Sí, está Después, cubierta de agua. Habla de un principio que estaba sin nada, normal, estaba perfecto, hecho por Dios, pero el segundo se ve desordenado, lleno de agua. Es casi similar a lo que ocurrió con Noé, ¿no? Ajá. Que hubo un juicio entonces. Hubo un juicio. Hubo un juicio. Y lo otro es, en este momento se encuentran algunos ángeles caídos en el abismo. Según de Pedro, sí, hay unos ángeles que están encerrados en prisiones de oscuridad. Es lo que la segunda de Pedro nos dice. Pero esos son los ángeles de Génesis 6 que se rebelaron contra Dios. Pero no son los ángeles que se han subvertido juntamente con Satanás, porque esos ángeles ellos van a ir al lago de fuego y van a ser enjuiciados en su determinado momento, ¿no? Y creo que nosotros vamos a ser parte de ese enjuiciamiento o de ese juicio. Vamos a participar nosotros. Pero a lo que tú dices, si hay ángeles encerrados en prisiones de oscuridad. Por si acaso los ángeles no tienen perdón, a diferencia nuestra. ¿Por qué? Porque los ángeles están para ejecutar la palabra de Dios, son espíritus ministradores, servidores, ejecutan la voluntad de Dios o su palabra, ¿no? Y su precepto, como dice la Biblia. Karim. Escuché, no sé si que también las personas que no tienen a Cristo cuando mueren van al lugar del abismo. Van a un lugar de tormento, que es lo que la Biblia nos enseña en Lucas 16, del 19 al 31, o es Lucas 19, del 16 al 31. Es Lucas 19, del 16 al 31, donde habla de Lázaro y el rico. El Señor Jesús ahí está hablando de una historia real, Él no está contando una ficción. Esas personas existen todavía y están en ese lugar. Ese es el lugar de tormento donde van las personas. Sí. Sobre Antonio. Hay una diferencia entre demonios Sí. y ángeles caídos. ¿Cuál es esa diferencia? Ya, esa es una muy buena pregunta que habría que orar y preguntarle al Señor, porque yo no podría responderle. Te voy a decir por qué. Hay varias teorías referente a ello. Hay varias teorías, pero son especulaciones. A mí no me gustaría entrar en especulación sobre ese punto. Pero sí, los ángeles que se rebelaron contra Dios, pero estamos hablando de la tercera parte de los ángeles. Pero ¿quiénes son los demonios? La Biblia, cuando habla de Satanás, dice que él estaba a cargo de una población. Y la misma Biblia dice en Isaías que ni siquiera son dignos de ser mencionados. Hay algunos, lo que pasa es que para mí todavía no son fuentes muy confiables, pero hay algunos teólogos que hablan de Efesios 6:12. ¿Todos se acuerdan de Efesios 6:12? Si no, vamos a ir rápido y lo vemos aprovechando el tiempo. Dicen, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Algunos teólogos sostienen, y por eso lo someto a investigación, esto no puedo decir que es la verdad, ni tampoco puedo decir que es una verdad, pero es una especulación, es una teoría lo que les voy a mencionar. Y lo que quiero es que ustedes mismos investiguen. El saber esto o no te quita tu salvación, ni tampoco te da la salvación. O sea, simplemente es información que nos ayuda a conocer, digamos, el mundo espiritual. Pero cuando dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, ya sabemos que los demonios no son carne y sangre, sino contra principados. Y hay algunos teólogos que dicen que los principados, las potestades y los gobernadores son jerarquías de demonios. Son jerarquías de demonios. Y las huestes espirituales de maldad son los ángeles caídos. O sea, acá hay, de acuerdo a esta teoría, acá hay demonios, sí, son 4 posiciones, pero son 3 posiciones que corresponden a demonios, que no sabemos de dónde salen,
Por eso les digo que en Isaías, si ustedes leen Isaías 14 del 12 al 19 y Ezequiel 28 del 12 al 20 por lo menos, ustedes van a ver ahí que había una población, pero no sabemos si era humana, no sabemos qué tipo de población, qué tipo de población era aquella población, no sabemos si era, no, por eso es que no puedo decir si eso no es, pero les lanzo la teoría para que ustedes lo busquen, lo lean, ¿no? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, esta teoría dice que estas son jerarquías de demonios. Y cuando se refiere a las huestes espirituales de maldad, estamos hablando de ángeles caídos. Eso es lo que dicen. Yo no puedo afirmar que eso sea así. Tampoco puedo negarlo. Simplemente lo dejo abierto, ¿no? ¿Y los ángeles caídos qué funciones tienen más adelante? ¿O no tienen una función? Bueno, habitan en las regiones celestes. Las funciones, gobiernan en primer lugar, ¿no? Gobiernan. Cuando la Biblia habla en Daniel y habla del príncipe, cuando el príncipe de Persia fue depuesto por el príncipe de Grecia, hay un cambio a nivel espiritual. Son espíritus, bueno, pienso que son ángeles caídos que están a cargo de regiones o estaban a cargo de esas personas. Pero lo cierto es que la Biblia dice que ellos habitan en las regiones celestes, es decir, no están en la tierra, sino habitan en el segundo cielo. Eso es lo que se dice de ellos. Yo no quiero entrar mucho en eso porque realmente podría generar más especulación que otra cosa. Pero vamos a lo que la Biblia nos está enseñando referente a ese punto, ¿no? ¿Qué es lo más importante que deberíamos recalcar o tener presente sobre estos seres y lo que la Biblia nos dice respecto a ellos? ¿Cómo debemos ver estos como creyentes, como para que estamos en Cristo? Amén. Esa es una excelente pregunta, ¿no? Primero tenemos que entender que sí hay una creación antes de Adán. Ese es el objetivo, el propósito de esta lección. El segundo objetivo es conocer la función de los ángeles, que los ángeles no están diseñados para recibir adoración, pero los ángeles tampoco están diseñados para recibir órdenes de parte nuestra. Y yo quiero ser muy cuidadoso en ello. ¿Por qué? Porque ellos están para ejecutar la palabra de Dios. Y uno podría decir, sí, pero yo tengo la palabra, yo puedo declarar la palabra. Sí, pero ellos van a ejecutar la orden de Dios. Por eso es que les puse el ejemplo de un guardaespaldas. Un guardaespaldas que un padre asigna a su hijo es una persona que va a rendir cuentas, el guardaespaldas va a rendir cuentas al padre, no al hijo. Y va a hacer obviamente todo lo posible por cuidarlo, por cubrirlo, ¿no? Entonces la parte importante acá es entender eso, entender también cuál era la condición de Satanás antes de la caída, que él estaba derrotado, él estaba en ceniza, que él no tenía ningún poder sobre el hombre, lo cual implica cuando la Biblia nos habla de que Adán no podía ser engañado, y de hecho que no fue engañado. Adán nunca fue engañado, fue Eva la que fue engañada, ella fue creada después, él fue creado primero para darle la palabra a ella. Lo otro es que, bueno, eso, que Satanás fue reducido a ceniza, entender lo que es el Seol, por eso es que les digo, hay 3 palabras para la palabra Seol, y sería bueno que ustedes lo investiguen. Si tienen hambre para investigarlo, investiguenlo. Amén. Sí, básicamente eso, ¿no? Entender la creación antes de Adán. Amén. Pero tú puedes añadir algo más, porque tú tienes el Espíritu de Dios. Amén.